Hola Nata, qué dicha estar aquí otra vez en este espacio. La verdad, para mí me encantó el pasado y esta frase magistral, esta frase espectacular que nos ha dado el doctor Obirne, cómo vivir para no enfermar. Realmente es que yo creo que esto es como que es la realidad y qué dicha uno poder empezar a tener prevención y empezar a trabajar en esto. Así que este podcast, además, tiene este fin y me encantaría que esto siga siendo una expansión total para muchas personas. Bueno, ¿y qué tal si lo dejamos, Ailita, este espacio para invitar a mucha gente que nos cuente cuál es su rutina de cómo vive para no enfermar? Y le cogemos la frase al doctor Obirne y nos la apropiamos por algunos momentos. Me parece espectacular y que adicionalmente muchas personas la adapten en sus vidas y ya nos oigan tanto que esto se vuelva un espacio tan profundo y tan especial para tanta gente que necesita y quiere decidir vivir sin tener que enfermar. Pero este también es un homenaje al doctor Obirne, que toda la vida, a tanta gente durante más de 35 años, que te digo, le ha dejado tanto en su salud. Yo soy Natalia Sosa, soy la directora administrativa y financiera de la Clínica Obirne y ahora me meto un poquito en los temas con los pacientes porque ya soy una apasionada de la salud. Y hoy voy a presentar también a Aida. Yo soy Aida Velasco, mentora de bienestar. Trabajo en ayudar a encontrar todas esas emociones, dolores, memorias y raíces que muchas veces nos impiden conectar con esa felicidad o esa paz o eso que estamos hablando ahora que todos tanto añoramos, pero que al final es una decisión constante. Y conocer al doctor Obirne y trabajar de la mano con la clínica y conocer tanto de todo esto me ha llevado pues también a apasionarme en todo este tema de cómo apoyar cuando las personas también tienen enfermedad, cómo poder transformar y encontrar que todo está integrado. Bueno, entonces hoy tenemos nuestro primer invitado. Lo vamos a entrevistar, pero además vamos a ver cómo es su vida para no enfermar. ¿A quién tenemos hoy? No, pues, ¿qué? Imagínate, al mismísimo doctor Arturo Obirne. Qué dicha poderlo entrevistar. Bueno, traigamos aquí nuestra silla vacía. Imagínate. Vamos a llenar la silla hoy. Por el que al que le roban fue un atraco a mano armada. Abuso de la otra. A mano armada. Sí, a lo atracamos, le robamos esta frase, pero con mucho amor, porque él vive muy ocupado y nosotros queremos hacer de esto algo grande, un legado para las personas, para que se cuiden. Todos los días vemos demasiadas enfermedades y demasiadas cosas, pero esto va a ser un lugar muy divertido. No vamos a hablar de medicina, vamos a hablar de vida. Entonces, hoy le damos la bienvenida al doctor Obirne. Bueno, muchísimas gracias ante todo por estar con ustedes dos, por ser el primer invitado de esta idea tan maravillosa que ustedes han desarrollado, el de crear un podcast para hablarle a la gente. Realmente necesitamos que la gente entienda, puesto que uno de los puntos críticos en el proceso de la salud es precisamente la falta de información. La gente no tiene cultura de salud. La gente cree que la salud se soluciona con una pastilla, con una inyección, con una cirugía, con un procedimiento, y no se dan cuenta de que la salud es la responsabilidad personal. Y que hoy día, cuando Harvard, Stanford, Yale, todas las grandes universidades nos acaban de lanzar el concepto maravilloso de lifestyle medicine, medicina del estilo de vida, pues eso coincide perfectamente con esa palabra o esa frase de cómo vivir para no enfermar, que realmente sale es de Hipócrates. Hace 2900 años en Grecia, la escuela hipocrática decía que la función del médico era enseñarle al paciente a cómo vivir para no enfermar. ¡Wow! Entonces vamos a poner grande y vamos a traer la historia, a volverla importante y a ver cuál es la rutina de todo el mundo. Pero bueno, queremos saber un poco más de cómo el doctor Obirne llega a esta medicina integrativa y se apasiona tanto por esto que ha hecho tantos años con los pacientes. ¿Cómo empezó tu vida médica? Bueno, realmente hay varias cosas que hay que mirar. Mi vida médica, de alguna manera, estaba predicha, puesto que yo era hijo de un médico.
Y de alguna manera los padres, y más en esa época, estamos hablando hace ya más de 7 décadas, los hijos tenían en los padres como el modelo. Y entonces si tu padre era abogado, tú querías ser abogado. Si tu padre era ingeniero, tú querías ser ingeniero. Si tu padre era médico, seguramente tú. Entonces, evidentemente, eso hizo de que yo nunca pensé, jamás en mi vida pensé en otra cosa diferente a la medicina. Además de que, por ejemplo, cuando yo tenía más o menos unos 15 años y medio, estando en quinto, sexto de bachillerato, me vestí de cirujano y ayudé en la primera cirugía, porque ya desde los 10 años yo entraba a ver a mi papá operar. Y un día que el médico que era ayudante no llegó, él me dijo, bueno, usted ya ha ayudado, porque claro, él me hacía vestir y luego me hacía que cogiera una pinza o me hacía que quisiera, y él estaba pues con su ayudante. Entonces, en ese momento, a los 15 años, por primera vez yo fui ayudante quirúrgico. Hoy día, pues indudablemente eso no se podría hacer, ¿no es cierto? Yo Pero estamos también, a hablando- mí me pasó con mi papá. Me llevó un día a cirugía, pero yo no fui médica. Gracias a Dios. Pero tenía que haber una pasión y esto que el doctor, pues, o sea, es que esto no hay que solamente saber esta historia, sino verlo actuar, pues esto está en sus venas, en sus poros, en todo lo que tú eres. Pero fíjate que hay una pregunta importante. ¿Y por qué no terminé siendo un cirujano convencional y un médico convencional? ¿Cuál fue el motivo que hizo que yo terminara moviéndome a, como en una época se consideró, el otro lado? Incluso yo recuerdo muy bien cuando yo llego de Europa, de aprender pues muchas de estas cosas, el comentario de los médicos, colegas, amigos de mi papá era, pobrecito Arturo, porque Arturo se llamaba también mi padre, pobrecito Arturo que el hijo se le chifló. Porque más o menos claro, la idea de ellos, de los Claro. médicos, compañeros de mi padre, este tipo llegó con agüitas y agujitas. ¿Esto qué Claro, es? sí, antes ser médico integrativo era muy No, eso, a mí me tocó la época de Bárbaras Naciones donde se nos atacaba despiadadamente y donde se pensaba que yo me había chiflado. Claro. Pero claro, porque yo hice el cambio de decisión radicó en mi propia vida. Porque resulta que yo fui asmático desde que yo me recuerdo. O sea, mi madre decía que entre los 3 o 4 años me empezó el asma que tiene un patrón familiar, porque en todas las casas de mis primos hay un primo asmático o lo que sea. Y yo empecé con el asma y lógicamente pues mi papá me llevó a los mejores neumólogos, me llevó a los mejores médicos, me trabajaron siempre, pero mi tratamiento del asma eran los broncodilatadores, los medicamentos, incluso de pequeñito me recuerdo cuando en esa época la cortisona surgió, hasta eso me dieron. O sea, yo realmente fui tratado para el asma, pero nunca fui curado del asma. Estaba yo estudiando medicina, sexto semestre de medicina, Popayán, Colombia, una ciudad fría, húmeda, con hongos, con todo lo que tú quieras. Entonces, indudablemente, el asma se me puso muy mala. Y yo estaba en una clase en la que pues, me hice un inhalador y una compañera se me acercó y me dijo que estaba muy preocupada porque me veía. Yo le dije, sí, claro, con este frío de Popayán y con esta humedad de Popayán y con esta viejera de Popayán, pues el asma está mal. Entonces ella me dijo, ¿por qué no vamos donde Germán Duque? Germán Duque fue el médico que trajo a Sudamérica todo el concepto de la medicina integrativa. Era un médico graduado, reconocido por el Estado, que había estudiado en Tübingen, en Alemania, pero que aprendió esas cosas allá en Alemania y las trajo acá. Yo al principio le contesté, ¿tú crees que con agüitas y agujitas me van a curar el asma? Me van a curar el asma que no me pudo curar los neumólogos de Cali, no. Y ella insistía y yo callado, hasta que un día le dije, bueno, vamos. Entonces fuimos a un sitio que se llamaba Los Robles, una clínica campestre a las afueras de Popayán, y ahí conocí a Germán. Lo primero que vi fue, antes de entrar, pues lo que hace todo el mundo, ver cuántos diplomas hay, ¿no? Entonces vi que el tipo no solamente tenía su diploma de médico, tenía su especialización en ginecología y muchos diplomas y muchas cosas, sino que dijo, bueno, es un tipo que sabe que... Ahora, cuando ya entré y conocí a Germán y empecé a hablar con Germán, yo me recuerdo que una de las cosas que me dijo él, mire, la medicina es como la cara del jano, que tiene dos lados, el lado que ríe y el lado que llora. Es el concepto de los griegos. Él me decía, nosotros en medicina solo conocemos un lado de la cara, que es el lado de las farmacéuticas y el lado de la medicina quirúrgica y farmacéutica. Pero resulta que hay otro lado
que no nos enseñaron nunca en la universidad, que es el lado de la alimentación, del estilo de vida, de la parte mental. ¿Y hace cuántos años? Por favor, yo estaba en ese momento en sexto semestre de medicina, por lo tanto eso puede tener como 50 años. Imagínate. Porque no me empiecen a hacer las cosas. Entonces es bien interesante. ¿Por qué? Por la razón de que llego yo a donde Germán me muestra que hay otro concepto y arranco yo con cosas que no tenían nada que ver con lo que hasta ese momento había sido mi tratamiento médico, que era fundamentalmente fármaco. Él me llama la atención en el sentido de que yo no como vegetales, de que yo tengo una dieta demasiado cargada en carbohidratos y azúcares, que como únicamente carne roja, y empieza a moverme. De hecho, yo fui 25 años vegetariano después de eso. Hoy día soy una persona que consumo pescado, fundamentalmente y pollo orgánico en algunas oportunidades. No como carne roja ni mucho menos cerdo, pero básicamente el punto clave fue lo que ocurrió. Yo había sido tratado durante toda mi vida de asma bronquial, ya era un muchacho que estaba en sexto semestre de medicina, y en 6 meses, un poquito más, un poquito menos, el asma desaparece. Entonces para mí es como un baldado de agua fría en la cara, porque yo digo, ¿qué es esto? O sea, llevo yo 18 años usando fármacos, yendo donde los neumólogos, haciendo un tratamiento para esa asma constitucional familiar que yo tengo, y este hombre hace otras cosas que no incluye ninguno de los broncohilatadores, ni ninguna de las cosas, ni los antialérgicos, ni nada, y el asma desaparece. Y yo voy a contar otra historia también. A mí se me quita el asma cuando conozco al doctor Whitney. Entonces tenemos ahí una conexión energética de vida, porque a mí se me quita el asma, que también sufrí mucho cuando conozco al doctor Whitney. Entonces, bueno, ahora vamos a seguir con nuestras preguntas de rutina. Bueno, pues ahí siguiendo un poco en esta misma línea, ¿qué motivó tu corazón para realmente listo, ya sabemos que el asma y toda esta situación y todo esto, pero tu camino te llevó porque solo con verte, además porque pues realmente es que uno solamente viéndolo y conversando un momentico, ve que es un hombre en todo sentido, pues demasiado completo y demasiado amoroso y demasiado entregado a sus pacientes, a su trabajo, a su medicina. A mí me encantaría, ahí cómo hiciste ese switch, empezaste ya, o sea, ya decidiste hacer estudiar todo esto y meterte, y pues hoy todos lo vemos, pero realmente a mí sí me gustaría conocer un poquito más qué pasó después. No, lo que indudablemente pasó allí fue una situación realmente muy compleja, porque primero que todo yo, ¿qué hago? A partir de que me estoy haciendo el tratamiento, pues yo todos los sábados me iba para Los Robles a estar con Germán y a verlo trabajar. Y en esa época llegaban buses de pacientes de todas partes de Colombia. O sea, era desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche sin parar. Como un brum, como el gurú, como el que le fila. Claro, y hacían fila porque realmente en ese momento, digámoslo así, era el primer médico en Colombia que estaba ofreciendo una alternativa distinta. Por lo tanto, gente de todas partes de Colombia y del exterior venía a ver qué pasaba. Y entonces yo tuve la oportunidad, a partir de ese momento, sexto semestre de medicina, hasta que terminé, o sea, 3, casi 4 años, de todos los fines de semana que me fue posible estar allá viéndolo trabajar. Después de un tiempo incluso, ese fue un dato muy interesante, porque yo tenía muy buena experiencia quirúrgica y todo por las cosas que había aprendido mi papá, y entre otras de ginecología. Entonces resulta que había una señora para que le hiciera una terapia ginecológica. Y entonces yo me senté allí a esperar a que él llegara para hacerle la terapia ginecológica, pero no llegaba porque estaba con otro paciente. Y estaba allí la enfermera más importante que tenía, y yo le dije, ella me había cogido como mucho cariño a mí, porque además veía que yo era muy metelón y preguntaba y todo. Entonces le dije yo, ¿será una terapia? Y le dijo la enfermera, háganlo. Entonces yo me senté y me puse los guantes y todo, y empecé a hacer la terapia ginecológica. Y yo estaba haciendo la terapia ginecológica, hablando de la paciente, toda la cosa tal. Pero yo no me había dado cuenta de que ya Germán había llegado y estaba allí parado detrás mío, mirando así. Pero yo no me di cuenta. Cuando ya terminé y la ve y todo, y le dije a la señora, bueno, listo, ya está. Entonces llegó él y me dijo, estuvo muy bien hecho. Y entonces, a partir de ese momento, él
me tuvo confianza para en muchos momentos decirme, ve ya al paciente tal cosa de... Entonces yo iba aprendiendo con él, al punto que cuando yo me gradué médico, pues yo ya no pensaba en cirugía. Yo ya pensaba en esto, y Germán le da una serie de esquelas, una serie de carticas para algo que fue muy complejo, porque entonces en ese momento toda mi familia, exceptuando una de mis hermanas, toda mi familia estaba en contra mía, de cómo yo no iba a ser cirujano, cómo me iba a dedicar a una cosa loca de agüitas y agujitas y cosas así. Y bueno, yo, contra viento y marea, sigo mi camino. Allí tengo la oportunidad de conocer al doctor Requebec, al doctor Franz Hofer, y yo realmente con la poquita plata, que yo por eso quiero tanto a Requebec, ¿no? Porque una vez él llega y se queda mirándome y me dice, ¿usted se está alimentando bien? Entonces yo le dije, doctor Requebec, yo no puedo comer sino una sola vez al día porque no tengo dinero para comer. Y entonces llega él y llega él y me dice, llega él y le dice en ese momento, bueno, en estos días que va a estar usted aquí en Baden-Baden, viene a desayunar, a almorzar y a comer. No. Bueno, Reykjavik es un médico alemán que es el padre, por así decirlo, del concepto de la homotoxicología. Posiblemente la gente conoce mucho gel, los remedios de la gel. Y todo el mundo toma tetraumel. Es como si un niñito en este momento creó todo eso. Es como si un niñito en este momento quiere ser reggaetonero y está en un curso y llega J Balvin y le dice, ¿sabe qué? Usted de ahora en adelante viene a desayunar, a almorzar y a comer ahorita. Lo siento, perdón, mis ejemplos reggaetoneros, me fascina el reggaetón. Él fue quien desarrolló todos esos medicamentos que hoy día, prácticamente 50, 60, 70 años después, la investigación científica está demostrando que son reales. Y cuando hoy día tenemos una empresa como este laboratorio alemán que vende 100 millones de ampolletas al año, vos no puedes vender 100 millones de ampolletas al año si esas ampolletas son agüitas. Sí, las agüitas. Es decir, el primero que trajo las agüitas fue Arturo a Colombia y todo el mundo ya sabe cuál es el laboratorio Hey, que además somos de corazones, nos amamos con Hey. Claro, entonces, sí, es verdad. Entonces, yo tuve allí la oportunidad muy grande de hablar muchas horas con ese personaje. Porque yo iba a su casa y de hecho, hoy día, su hija, que la tuvimos en nuestra casa casi un mes, pero cuando ya era una señora muy grande ya, ella, cada que yo voy a Baden-Baden, la primera cosa que hago después del hotel es ir a la casa de ella a tomarme algo, porque es una persona además amorosísima que sabe la conexión tan profunda que yo tuve con su padre. Pero mire, aquí yo pues puede que ni siquiera sea, pero sí es parte. Es algo que a mí me parece fascinante y es ver que realmente, pues todos tenemos una posibilidad, ¿no? Pero también tiene que haber una determinación, una decisión y unas acciones. Tu pasión estuvo, el doctor, este señor vio que había alguien que realmente le copió, que quería aprender, que se volvió como una esponjita de todo esto, y pues obviamente eso, para mí, en mis realidades, es lo que yo le digo a todo el mundo todo el tiempo, es que pues nosotros tenemos la responsabilidad y la decisión y mucha determinación para poder transformar nuestra vida. Claro. Y tú le diste la vuelta a tu vida, no tenías ni siquiera con qué, tenías para un almuerzo en el día, eso es admirable y fascinante. Y miren, hoy el doctor y todo lo que se convirtió es una decisión. Es una decisión y es una actitud. Lo importante que es la actitud. No recuerdo cómo se llama este español que tiene una fórmula divina y es cuánto vales como persona. La actitud, los conocimientos suman, las habilidades suman, pero la actitud multiplica. Y tener a la familia en contra, tener una cantidad de conceptos, irse contra muchas cosas con una determinación. Por eso para mí, y disciplina. Esto es el ejemplo y realmente es parte de lo que el doctor habla cuando dice vivir para no enfermar, porque yo realmente creo que esto es una convicción y una decisión. Todo es. De todas maneras, Aida, para mí era muy difícil, después de haber estado 3 años con el doctor Duque, viendo realmente pacientes difíciles, complejos, salir y avanzar y viendo lo que vi, pues no era
era como alguien que me decía, es que yo no creo en eso. Y yo le digo, es que no es de creer, es que cuando tú has tenido la vivencia y has visto, y cuando yo hoy día, más de 40 años después de estar tratando, porque nosotros en la clínica, como siendo una clínica privada, tenemos más de 75,000 historias clínicas. O sea, eso es un montón. Eso es experiencia. Eso se resume en experiencia. Estadística de experiencia. Casos de años y años y años repetidos de éxito, de transformación también, porque no nos vamos a decir que todos los pacientes quedaron vivos y se sanaron, porque además llegan en un estado al final de unos cánceres muy, muy complicados. Pero les damos un acompañamiento, ¿sí? ¿Y quién dice? Te voy a hacer una pregunta y una observación, que es lo que yo siempre hago cuando llegan estos pacientes tan avanzados en cáncer o en otra enfermedad. ¿Quién te dice que la sanación total es la vida? También puede ser la transición y la muerte, pero puedo hacer con calidad de vida. ¿Te acuerdas? La enfermedad como camino. Así es. Un libro que seguramente muchos de los que nos están oyendo lo han leído. Así es. Y también en otro punto de entender, por ejemplo, yo, y lo guardo con mucho cariño allí en mi consultorio, un regalo que me trajo una familia, porque fue una paciente de cáncer gástrico que llega en una condición paupérrima. Esa paciente mejora notablemente con lo que hacemos y logra concluir su vida sin sufrimiento. Y el día que ella se muere, a los 2 o 3 o 4 días viene toda la familia con ese regalo que tengo allí, que es como un libro abierto con un escrito de la Biblia, para darme las gracias de haber ayudado a que su mamá muriera sin dolor y sin sufrimiento y todo, porque allí no había nada más que hacer. Pero cuando yo me recuerdo, y eso se lo oí a uno de mis profesores en Alemania cuando me dijo, es que el paciente tiene derecho a la dignidad de la muerte. Claro. A la dignidad. Y además, finalmente, la vida es como una fiesta. Es una fiesta en la que nosotros nos vamos en el momento en el que tomemos la decisión, porque somos responsables de nuestros actos. Así como nos podemos meter una rasca y volvernos mal, montarnos a un carro y estrellarnos, ¿sí? También podemos vivir tranquilos, alegres, felices y decir, hasta luego, me voy. Claro. Y te digo porque yo he visto muchos señores, mi ex suegro, papá, mamá, que son los abuelos, que son los padres del doctor Urbina, donde se han ido en su cama, acostados, de una forma divina y de una decisión de se acabó la fiesta y yo, como dice la canción de Pedro Capó, yo me merezco la siesta. Claro. Todos nos merecemos la siesta. ¿Cómo queremos ir a tomar la siesta? Así es. Claro. Y yo aquí voy a hacerle una pregunta al doctor, porque a mí me ha parecido desde que lo conocí y tengo este privilegio también de compartir historias y contactos y cosas muy especiales. Hay algo que a mí me parece muy especial y es que el doctor no solamente, pues por eso habla de su medicina integrativa y yo en mi área, que son pues las emociones y el trabajo interior y es tan conjunto y tan de la mano porque no pueden ir separados. Pues a mí me parece fascinante cómo el doctor habla por horas con los pacientes, no solamente de su historia clínica, sino también de su vida, de todo, para poder entender cómo esa completud que tiene una persona y todo lo que somos como seres integrales. Y nosotros hemos tenido conversaciones con esto, pero me encantaría, Doc, que nos dieras un poco más y que le dieras a la gente todo este privilegio de conocer esto, que es como todo esto que tú haces alrededor de un ser, de una persona. Miren, el problema grande de la medicina y el problema grande del modelo de salud es la medicalización. Ajá. O sea, nosotros venimos, la medicina occidental viene de Hipócrates, viene de la medicina griega, que es la que da origen a lo que es la medicina occidental. Pero en 1910, el informe Flexner, patrocinado por la Rockefeller, lo que hizo fue cambiar el modelo médico, diciendo que la única posibilidad de atender y la única posibilidad de solución para un paciente eran los fármacos. Claro, la industria farmacéutica entonces florece con un poder inmenso. Pero cuando yo les puedo decir, y cualquier colega no me va a decir que esto es verdad, más del 60% de los fármacos que utilizamos no curan nada. Ninguna hipertensiva te cura la hipertensión.
te la controla y es muy importante y el paciente se lo tiene que tomar. Perfecto, pero entonces ahí viene el punto, es que estamos en una medicina que trabaja sobre la enfermedad y no sobre la salud. Y claro, lo que tenemos que entender, por favor, compréndalo, es que la enfermedad es un negocio para la farmacéutica, y no solo para las farmacéuticas, para los equipos de aparatos, los rayos X, las resonancias, o sea, todo el millonario baile que se mueve alrededor de un enfermo es impresionante. Entonces, cuando llega y retorna la medicina naturista en el centro de Europa, lo que es Austria, Alemania, toda esta Suiza, estos centros, y empiezan con el concepto naturopático a entender de que nos vamos a caminar al bosque, que vamos a abrazar los árboles, que vamos a caminar descalzos, que vamos a hacer dieta basada en plantas. Cuando hoy la Universidad de Harvard dice que la base de la alimentación debe ser un 60% de alimentos basados en derivados de plantas, pues vemos que esa gente hace 70, 80 años en Europa no estaba tan equivocados. Entonces, van haciendo este movimiento orientado es a cómo vivir para no enfermar. Orientado es a que la idea es que el médico no es la persona que trata la enfermedad. Hay que tratarla cuando ya la enfermedad está. Sino que el médico es la persona que te educa en cómo tú asumes tu propia vida para poder estar saludable. Y yo creo que ese movimiento ha crecido. Ese movimiento de médicos integrativos y de la gente también. Yo digo que hasta se ha vuelto moda. O no sé si es por la edad que tenemos, que ya somos mayores de 40. Entonces, ya nos empezamos, que nos da por correr, que nos da por hacer ejercicio, porque a muchos, yo digo, mucha gente de la que yo conozco, nos dio por hacer deporte extremo, de maratones y todo después de los 40. Y entonces le dio una corriente saludable que se ha puesto de moda y está creciendo, y lo que queremos es que crezca más, que esta corriente saludable crezca más. Y no solamente desde la medicina integrativa y eso, sino desde las emociones, desde cómo voy a mi aliado coach emocional a que me saque lo que no me quiero decir a mí, que a mi Aida me saca el demonio. A veces no la dejo, pero a veces me saca lo que no me quiero decir a mí misma. Todos nos ayuda y a todos nuestros pacientes les ayuda eso. Pero este podcast y este espacio que tenemos aquí, lo más importante ahora es que ahora sí lleguemos al grano. Ya el doctor Ovilne nos comparte su vida, nos comparte su medicina, y ahora queremos hacerlo como vamos a hacerlo de ahora en adelante. Claro. ¿Qué hace el doctor Ovilne en su día a día cuando se levanta, que come? ¿Cómo vive el doctor Ovilne para no enfermar? Cuéntenos, doctor Ovilne, ¿cómo vive para no enfermar? Bueno, no quiere decir que necesariamente no voy a tener algún día una enfermedad, pero yo soy una persona de 74 años, por lo tanto, estoy muy bien para mi edad. Y yo puedo decir que estoy muy bien porque hace pocos meses tuvimos la reunión de 50 años de graduados del colegio, y muchos de mis compañeros ya se habían ido, es decir, ya se habían muerto, y muchos están diabéticos, hipertensos, etc. Incluso tengo uno muy cercano que acaba de desarrollar un cáncer importante. O sea, entonces cuando yo veo y comparo y veo que de todo este grupo, por ejemplo, ninguno está haciendo todo. Entonces es cuando uno se pregunta, ¿y qué pasa? Yo, por ejemplo, tengo un profesor que va a las 6 de la mañana, a las 5:30 de la mañana, saco las piezas, los cauchitos, las bandas, todo, preparo todo. A las 6 de la mañana llega él, y de 6 a 7 hago con mi profesor un trabajo completo. Pero además de eso, 2 veces a la semana vamos con mi mujer al velódromo y hacemos velódromo los martes y hacemos velódromo los jueves. Y en el velódromo tenemos un grupo de chiflados de la bicicleta que en esa hora realmente hacemos un trabajo aeróbico bien intenso. Y si no tengo pues viajes, que desgraciadamente tengo muchísimo que viajar y por eso se me impide, sábados y domingos pues cogemos hacia el norte en la carretera, que es tan rica porque es una carretera muy tranquila, no hacia el sur, que es una carretera complicada, y vamos, por ejemplo, hacia Tuluá y por allá, o sea, después más. Pero verde, 4 horas. No, en bicicleta. Por eso, verde, ves a verde, o sea, mientras Claro, vamos por, al lado y lado es vacas y pastos y cosas de como ciudad.
Porque de las cosas catastróficas que yo siempre, cuando voy en el carro y digo, están corriendo a la vereda del río Cali, respirándose el exhausto y el humo de todos estos carros que estamos. Y vos ves allí por la tertulia, van pasando todos corriendo y respirando el exhausto del carro. Entonces, que ese ejercicio está cargando de toxicidad. Bueno, pues esa es una rutina súper chévere del doctor Uribe, pero ¿cómo les parece que a él le fascina la música? Ay, mira. Y canta, y no saben cómo canta. Y lo voy a poner a cantar un poquito aquí, así una frasecita chiquitita para que lo oigan como canta. Bueno, realmente la música ha sido parte esencial de mi vida, pero también la música es el resultado de una familia con un papá que era absolutamente músico. Melómano. Pero melómano. Los domingos cuando llegábamos de la misa, entonces él nos sentaba todos los días, los 5 hijos nos sentaban y decía, hoy vamos a oír el segundo movimiento de la obra de Franz Liszt y lo vamos a escuchar tocado por 3 distintos violinistas y la armonía. Y ahora escuchemos al otro y ahora escuchemos al otro. Y decía, eso se llamaba apreciación musical. Ay, sí, yo también tomé, porque cuando yo estoy en el colegio también, yo creo que muy poquita gente ha vivido lo que... Claro, es que ustedes estudiaron en un colegio donde yo veía apreciación musical y yo creo que soy de las poquitas personas de mi generación que se aguanta una sinfonía completa en un teatro en Colombia, porque en Europa pues la gente... Sí, es diferente. Es otra cosa. Entonces, digamos, todos en mi casa, todos tocábamos. Mi hermana Isabel, que ya se fue hace muchos años, Isabelita era violinista concertista, o sea, ella viajó por Europa y todo dando conciertos de famosa. Pero digamos, Graciela, mi hermana, toca con todos los instrumentos posibles de tocar que ella no sabe. Ahora Luz era viola, Sheila piano y yo violonchelo. O sea, todos tocábamos algún instrumento y todos fuimos... Esto es como un nuevo descubrimiento. Todos fuimos al conservatorio, ¿no? Y aprendimos música al conservatorio. Luego, cuando ya me llegó el momento de la medicina, o violonchelo o medicina, entonces ya no podía estar 2 horas diarias estudiando cello, entonces me pasé a la guitarra. ¿Por qué? Porque pues, la guitarra me permitía ser parte de la tuna de la universidad y además a las chicas con la guitarra. Una guitarra y la canción. Me enamora, no sé, decime vos a todo me enamora cantando. Ay, pues. Y entonces, actualmente, pues lo que me gusta es la guitarra. Y básicamente, pues yo vengo de una generación, nosotros somos de la generación de los boleros. Entonces, digamos, lo que yo normalmente toco es la guitarra. Entonces, digamos, al doctor Uribe que nos regale una estrofita. Además, su esposo le gusta la música y canta divino. Ella la música es más que alta, la No, música. sí. Es su profesión, digamos, por decirlo de alguna manera, y además tiene una excelente, maravillosa voz. Yo soy un Pero es un músico afinado, perdón. Es un médico afinado. y me gustan mucho los boleros. Por ejemplo, a mí el bolerista que más canciones sé se llamaba Roberto Ledesma, que era un bolerista de Cuba. Tú tan alto, yo tan bajo, que mirarte así no puedo. O sea, es decir, unas canciones con unas letras que, claro, es decir, que cuando a veces y aquí chocamos, porque a veces, aunque hay buenos reggaetones, pero hay reggaetones que son vulgares. Yo creo que para ti eso es como un rayo en el oído. Los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos secos, ya me acuerdo. Eso, hay unos muy buenos, pero hay unos también. Sobre todo porque mientras en la época nuestra la música y el canto era la alabanza a la mujer. Así es. Y era la admiración y el respeto. Ahora yo siento que hay unas letras que denigran sobre la mujer. No, y eso, total, y son muy agresivos. Hay también, yo tengo mucho cuidado y a veces pongo cuidado lo que están oyendo mi sobrina y gente que está a mi alrededor. Porque oyen y cantan cosas que ni siquiera entienden lo que pero yo les voy a decir una cosa, yo voy a hacer bien, yo soy el negrito, el diablito, yo soy del otro lado. Hay reggaetones muy pesados, sí, ya excesivos,
Pero hay canciones antiguas también que hablaban de una... no, y de la tragedia del dolor. Cóncavo y convexo, así es nuestro amor. El sexo. Claro, pero ojo, porque allí ya estamos en la transición entre el bolero clásico cubano, mexicano, colombiano, el bolero clásico, porque cuando tú oyes, por ejemplo, hay unos boleros de autores colombianos maravillosos, El Camino de la Vida. No, amo. Ahí, para mí lo oigo y todavía es como... esa obra es divina, ¿no es cierto? Luego viene esa transición cuando entra la balada, y por ejemplo, Roberto Carlos, él tiene por ejemplo, tiene unas bellísimas, pero tiene unas atrevidas. Y luego ya llega, digamos, luego el paso hacia una canción un poquito dura también. O sea, yo realmente... Para mí, el beat del reggaetón desestresa. Sí, puede ser. Pues mira, a mí me fascina la música y yo muchas veces no tengo ni idea de cantar, pero canto porque no me importa me oigo yo y oiré mi desintonación o lo que sea, pero muchas veces me desestreso cantando y poniendo, y no tiene que ser música siempre tan bonita. Hay veces también me pillo cantando canciones que también tienen este dolor que a veces es sensato. Que nos tocó a nosotras que era colección de total. Porque aquí en la historia viene la ranchera mexicana, que es una transición entre lo que podría ser el bolero hacia una música muy con todo el respeto, lógicamente, muy hacia la idiosincrasia machista del mexicano. Y también la mujer defendiéndose, rata inmunda. Pero vení, aquí pero miren esto tan interesante y tan bonito, de unas conversaciones tan profundas que estábamos hablando de toda la medicina, de todo lo que, la verdad es que a mí me parece fascinante, además la capacidad de poder ir y pues porque el doctor además pues es todo el tiempo enseña, maestro de maestros, por eso enseña y enseña alrededor del mundo, y su capacidad también, porque en esto está también vivir para no enfermar, si cantamos, si bailamos, si nos reímos. Miren aquí lo que nos hemos burlado hasta de nosotros mismos, que la una floreada y la otra no sé qué y el otro no sé qué. Esa es la vida, o sea, eso es, yo cuando vengo aquí y lo veo, pues no podría pasar por su lado y no darle un abrazo y no de sonreír, pues eso es como qué lindo que la vida y vivir para no enfermar también se trata de sonreír, de abrazar, de cantar, de agradecer. Pero sabes que ahora que tú lo estás diciendo tan maravillosamente, entiendo que uno de los grandes problemas que tenemos es que somos una sociedad espiritualmente empobrecida. Sí. Porque somos una sociedad que solo está viendo la envidia contra el otro, el ataque contra el otro. O sea, cuando yo me pongo a ver lo que está ocurriendo en nuestro querido país en este momento, me da un dolor muy grande porque estamos en un nivel de agresividad y en un nivel de ataque. Nos hemos convertido en algo que nos está enfermando como seres humanos, nos está enfermando como sociedad, nos hemos convertido en una sociedad violenta y todas esas cosas enferman a la gente. Mire, yo llevo en estos 2 años últimos, prácticamente te podría decir que oyendo a toda la gente quejarse, sentirse rabiosa, sentirse indignada, sentirse molesta por las condiciones y las situaciones políticas del país, y no me refiero ni que a los unos sean los buenos o los otros sean los malos, cero, porque ahí está todos son malos, podría decir, porque yo a veces podría decir es difícil encontrar un político limpio, íntegro en este país. A lo mejor lo hay, pero lo quiero ver. Bueno, para mí es muy difícil. Pero la verdad, y no es para entrar a temas políticos porque es muy complejo, pero estamos mal como sociedad y eso está enfermando a la gente de manera muy crítica. Tú prendes la televisión y ya que ves la televisión en este momento, todas las noticias son de cómo roban, de cómo atacan, de cómo matan, o sea, entonces eso es dañino porque eso que entra por el oído está activando tu cerebro, disparando el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, disparando tu cortisol, tu adrenalina, acelerando tu corazón. Estamos en una sociedad que se está enfermando por la misma forma de convivencia social. Y yo les digo una cosa, yo no veo noticias por convicción. Por eso que dice el doctor Wilmer, yo no veo noticias. Fue una decisión de vida que tomé hace 10 años.
que tuve uno de los momentos más difíciles de mi vida, yo dije, no quiero estar en este entorno contaminado de tanta cosa y voy a tratar de vivir conmigo. Así es. Conmigo. Voy a tratar de vivir conmigo y voy a tratar de respirar y tratar de no contaminarme. Pero es casi imposible. Sale uno a la esquina y dice, no vaya, vio pues que se cayó no sé qué avión. Usted sí vio. Y uno se termina enterando al final del día con el que se encuentra de las noticias. O la cosa terrible que tenemos en este momento, que son las benditas redes sociales. Porque tristemente algo que podía ser extremadamente beneficioso y que de hecho hay muchas cosas maravillosamente buenas en redes sociales. También hay basura terrible y también hay malintención. Porque cuando una persona sube a una red social algo sabiendo que es una mentira o lo hace para hacer daño, esa persona es una persona que está pasando su patología al resto de la población, y el tonto que me mira y él mismo la comparte, pues entonces le está magnificando su patología. Estoy de acuerdo contigo, yo también soy como Nati, yo no veo noticias y trato de estar, pero realmente también voy a ir a un punto, como en todo, como en las religiones, como en la política, pues yo tengo a alguien que amo mucho en mi familia que está dedicado a temas políticos, por convicción, por amor, por decisión, porque esa es su vida, y simplemente lo traigo aquí porque yo creo que todos desde donde ejecutemos y la vida que decidamos llevar, porque yo también creo que moverse en ese mundo y ver es muy complicado. Entonces yo también creo que para mí en todo, hasta el concepto religioso, en todas las cosas, es como vos puedes mantenerte en tus valores, en tu integridad, en cómo no enfermar en un mundo donde moverse es tan complicado, y realmente tomar una convicción de corazón de hacer todo para poder vivir desde un lugar en donde no haya este señalamiento, este juicio, porque haces, porque no haces, porque vivís por tu decisión, cualquiera que sea. Pues, ¿cómo les parece que yo les quiero contar algo? Este fin de semana que pasó, estuve en el concierto de Maluma con mis hijos, porque mis hijos son reggaetoneros, yo por eso soy una apasionada del reggaetón, y vuelvo y traigo el reggaetón, porque yo sí quiero dar un reconocimiento a un cantante de reggaetón que ha pasado por tantas cosas y por tantos momentos y por tantas pasos de su vida, facetas, y el mensaje que le dejó a los jóvenes, miren, se me aguaron los ojos en el concierto de Maluma, lo amo, es mi ídolo más grande hoy, porque les dio un mensaje a los jóvenes de no le crean a las redes sociales. Y le dio un mensaje de amor a su señora. Desde el corazón le cantó a los ojos diciéndole que la amaba. Qué tan sanador es cuando tú le dices a la persona que amas a los ojos que la amas. Le da seguridad, le da energía, le da salud. Está en un crecimiento. Y miren lo lindo que es empezar a madurar espiritualmente. Sí. Es un hombre que ha madurado espiritualmente y no hay de cantar reggaetón. Y eso no quiere decir que es una mala persona. Es excelente. Y el homenaje que le hace a su ciudad, ese amor de los reggaetoneros de Medellín por su ciudad, por hacer algo mejor, por tratar de ver qué logran. Yo sí, pues, es que me gusta. Además que se quitó la camisa y empecé a hiperventilar. Y Mario me miraba y yo, lo siento, me nada que hacer. Hiperventilar. Pero bueno, tenemos que cerrar aquí. Qué chévere este primer programa. Ay, me encantó. Con nuestro teacher, con nuestro maestro de maestros, como le de tu vida, porque es maestro de maestros, pues, literal. Pero bueno, una última pregunta para que nos vayamos con esto, que en estos días casi lloramos los dos. ¿Qué pasó hace 2 semanas en Azerbaiyán? Cuando te paraste en la mitad de un auditorio gigantesco y te pusieron el himno nacional. Cuéntanos qué sentiste. Eso fue una cosa que me sorprendió, ¿no? Porque, bueno, este es el 6º año que voy a Azerbaiyán. Posiblemente muchos de ustedes se están preguntando dónde queda Azerbaiyán. Lejísimo.
hay que hacer 21 horas de avión para llegar a Azerbaiyán, porque sales Cali, Bogotá, Bogotá, Estambul, Estambul, Bakú, 21 horas de avión. Y después en este sexto año ya tuvimos la entrada directamente a la Universidad Médica de Azerbaiyán, porque curiosamente es una universidad solo de medicina, con 7.000 estudiantes. Y entonces ya la entrada a todo este concepto de la medicina integrativa, etcétera. Y el día pues de la cuestión allí que hace la presentación, pues la jefe encargada de los negocios educativos internacionales con las otras universidades, yo iba a nombre pues de la Universidad Javeriana como profesor de la Javeriana. Entonces, bueno, nos paramos todos y el himno de Azerbaiyán y todo, ya pues cantando el himno de Azerbaiyán. Escucha, termina el himno de Azerbaiyán y empieza y bueno, pucha. Y a mí se me hizo una cosa aquí, que se me iban a salir las lágrimas. Y eso llegó gente. Y yo dije, ¿cómo voy a llorar? Yo quiero llorar todo en este momento. Eso no puede ser. Entonces yo, en ese momento, ¿qué fue lo que hice? Pues lo que hay que hacer para acá es empezar a respirar profundo mientras sonaba el himno nacional. Pero, y en ese momento, por mi mente pasó algo muy especial. Escucha, yo estaba lejos, en un país donde seguramente muchos no sabían que era Colombia, y los poquitos que sabían que era Colombia era Pablo Escobar, ¿no es cierto? Y el narcotráfico. Qué horror. Y de golpe estar allí representando mi país en una cosa de que yo llegaba a enseñar a la universidad y estaba haciendo las conferencias en los departamentos y todo, y que sonaba el himno nacional. Entonces me acordaba, por ejemplo, la emoción que es sentir los deportistas cuando se exponen una medalla y suena el himno nacional, o tantas cosas de personas que en Colombia somos buenos e intentamos hacerlo bien. Y por eso fue muy bonito. ¡Hermoso! Casi, o sea, faltó poquito para no llorar. Si no respiro profundamente y digo, no puedo hacer show aquí delante de todo. Porque yo también lloro. Si hace pobre y yo podría obligar porque yo lloro también. Creo que en la vida pasada yo era de esos velorios que eran las lloronas. Sí. Me contrataban, pero bueno, qué chévere, me encanta este espacio. Aida y yo vamos a seguir trayendo gente para preguntarles lo que nos ha enseñado el doctor Ovide, cómo vivir para no enfermar. Espectacular. Muchas gracias. Además, pues para mí es un honor que Nati me invite a acompañarle y crear este espacio tan lindo. Y adicionalmente, pues tener el honor de estar con este personaje tan bonito. Miren, hasta hoy yo también, que ya lo conozco hace un tiempo, pues también conocí nuevas cositas que me parecieron espectaculares. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Dios.